Bien, vamos a empezar entonces Historia Universal 3, que es la historia contemporánea, la parte 1. ¿Sí? Vamos a ver dos partes de lo que es la historia contemporánea. ¿De acuerdo? Entonces, Historia Universal 3, parte 1, ¿no? Recordando lo que vimos en Historia Universal 2, ¿no? Vimos hasta donde fue la conquista, la Revolución Francesa, etcétera. Hoy nos toca ver lo que es el imperialismo, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Bien, la edad contemporánea. Recordando un poquito de lo que es la edad contemporánea, va a iniciar en 1789 con la Revolución Francesa y de ahí todas las independencias que van a ir surgiendo en el continente americano. ¿Sí? De eso de 1789, 1810, que es la independencia de México, y luego las independencias por allá de Argentina, de Colombia, de Perú, etcétera. Vamos a ir independizándose y de todas esas independencias hasta la fecha es la época o la edad contemporánea. Vamos a ver muchas cosas que han sucedido en el mundo, en nuestro mundo contemporáneo, ¿no? La Revolución Francesa, recordando un poquito de la Revolución Francesa, fue el movimiento de transformación político, económico y social que va a derrocar al régimen absolutista, lo que se conoce como el antiguo régimen, y establece lo que es la democracia liberal en Francia, y eso ocurre en 1789, el 14 de julio, con la toma de la Bastilla, y va a terminar en 1799, cuando ya por fin se establece el gobierno del terror con lo que es Robespierre, que va a durar 2 años, y posteriormente lo que es el imperio napoleónico. ¿Sí? Francia va a establecer, ahora sí ya no va a haber un rey, sino va a ser una república, en la cual los ciudadanos van a elegir por voto a sus representantes, ¿no? Entonces, estos son los cambios que ocurren con la Revolución Francesa. Por eso se dice que a partir de ahí empieza lo que es el mundo contemporáneo. Estados Unidos lo va a referir mucho a que el mundo contemporáneo va a iniciar cuando ellos logran su independencia, allá por 1776, que es cuando hacen su grito el 4 de julio y logran hacer su independencia en el 81, ¿no? Ya cuando firman el Tratado de Versalles, en el cual el rey Jorge III les acepta su independencia, ¿no? Eso es la Revolución Francesa, en el cual podemos decir que inicia el mundo contemporáneo europeo, y acá en lo que es América podemos decir que inicia con la independencia de Estados Unidos y las independencias ya sea de México. Nosotros diríamos que nuestro mundo contemporáneo inicia con la independencia de México. ¿Okay? Bien, esto fue lo que vimos en la clase anterior. Ahora bien, vamos a ver, después de que sucede de las distintas fases de independencias en toda América, va a suceder que en la segunda mitad del siglo XIX ocurren las independencias de América, las potencias europeas van a ampliar sus dominios, ellos van a empezar a ir a lo que es África, van a empezar a conquistar territorios y demás y tener colonias, pero ahora en África, en India y en Indochina. Todos estos van a ser territorios. Los ingleses se van a apropiar, por ejemplo, de la India, ¿sí? En el cual la reina Victoria se va a declarar emperatriz de la India, ¿no? Van a tener Egipto, Sudán, la Unión Sudafricana, Australia, etcétera, ¿no? Los franceses también van a tener repartos de tierras en África, los holandeses, etcétera. Todos los países europeos van a tener colonias de las cuales van a estar sacando riquezas. Pero aparte de riquezas, va a ocurrir una cosa muy fea, que es el esclavismo. ¿Sí? Propiamente inicia todo desde la época de Portugal, de allá por 1490 y antes, empieza lo que es el esclavismo. Aquí todavía se va a hacer mucho más. Va a seguir existiendo lo que es el esclavismo, ¿no? Y en estos territorios, aquí todo lo que está de amarillito, bueno, de clarito, son los territorios independientes, los que lograron su independencia. Ahora nosotros somos independientes en América, pero África y lo que es Asia
van a ser sojuzgados, van a ser sometidos por las potencias europeas. Todas ellas se van a repartir. Uno de los que va a llegar tarde a la repartición va a ser Alemania. Alemania no va a tener prácticamente casi muchas colonias en ninguno de estos países. Los fuertes van a ser Inglaterra, Francia. Francia se va a apoderar de Indochina, de lo que es Vietnam, toda esta parte sur de lo que es China, ¿sí? Japón también va a querer invadir ciertas regiones. Todos van a querer tener colonias. ¿Por qué? Porque es una riqueza. En vista de eso, todos van a empezar a tener territorios, apropiaciones, en el que se van a formar los bandos, se van a formar lo que se llama la paz armada. Esto ocurre de 1870 a 1914, fecha en que inicia la Primera Guerra Mundial. Se van a empezar a formar los bandos centrales, Italia, Austria-Hungría, Alemania, y los bandos de Rusia, Britania, Francia, que hacen lo que se llama la Triple Entente y los gobiernos centrales, ¿sí? Al final se van a formar dos bandos, la Triple Entente, que significa entendimiento, ¿sí? En el cual va a estar Francia, Inglaterra, posteriormente se anexa Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón. Van a formar en 1904 la Triple Entente, el Triple Entendimiento, en el cual, ¿sabes qué? Si te quieren atacar, si atacan a Francia, nos metemos todos. Si atacan a Rusia, nos metemos todos. ¿Por qué? Porque se le quieren quitar los territorios que tienen acá. Y va a estar la triple alianza de las potencias centrales. Las potencias centrales que van a estar por el Reino de Bulgaria, que está por acá, el Imperio Otomano que está es Austria-Hungría que es Alemania que está por acá, y van a surgir, para lo que es el reparto colonial, van a surgir lo que es Guillermo I, que se va a nombrar Kaiser de lo que es Alemania, como un emperador, y va a estar Otto von Bismarck, que es un militar, que es el que va a solicitar que se realice una conferencia para el reparto de tierras en las colonias. Alemania empieza a tener un ejército que va a ganarle a Napoleón III, ¿sí? Que era el gobernante de Francia, le va a derrotar y va a anexarse lo que es Alasia, lo que es Lorena, ¿sí? Unos territorios que están aquí. Entonces Otto von Bismarck va a ser uno de los importantes para esto. Se va a estar formando con armas durante 1870, 1914, 30, 44 años en los cuales se están preparando todo. ¿Para qué? Para asaltar, ¿no? Para llevarse un mayor reparto colonial. Y son los bandos que se forman. ¿Qué sucede? Bueno, lo que es la Primera Guerra Mundial va a tener como hechos importantes las crisis políticas que son previas a la guerra. Todos estos grupos van a tener guerras en 1905-1906, una guerra que ocurre en Marruecos por reparto de colonias, igual miembros de la Triple Entente contra los gobiernos centrales, ¿no? En 1908-1906, una crisis en Bosnia-Herzegovina, en la cual se está luchando también por el poder. En 1912-1913, las Primera y Segunda Guerras Balcánicas, allá por los Balcanes, allá en Europa. Y el gran detonante de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Va a ser lo que ocurre con el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando. Esto ocurre el 28 de junio de 1914. Ahí el archiduque Francisco Fernando va a ser asesinado por un extremista, un joven extremista. Primero hacen un atentado en bombas cuando iban a una reunión. El archiduque Francisco Fernando sale ileso, su esposa también, pero deciden seguir con la reunión. Fue un atentado, no pasó nada, una bomba, siguen ahí y se les acerca y los asesina. Eso va a provocar, él era el heredero del trono de lo que es Austria-Hungría. Entonces van a empezar a pelearse, van a reclamar muchas cosas y va a empezar lo que es la Primera Guerra Mundial. Alemania decide invadir Bélgica y avanza hacia Francia, ¿sí? En estas guerras van a surgir armas letales, van a surgir los primeros aviones de combate, con el Barón Rojo como uno de los principales héroes, por así decirlo, de uno de los bandos. Va a surgir por ahí lo que es los cañones, las metralletas, los tanques de guerra, los primeros submarinos. Bien,
Alemania, una vez que sucede eso, invade a Bélgica y avanza hacia Francia, ¿sí? Acuérdense que Alemania es de las potencias centrales y Francia es de la triple entente o triple entendimiento, ¿sí? El frente oriental, Rusia, que es de la triple entente, invade a Prusia Oriental, que es de los centrales. Alemania derrota a Rusia, que es de la triple entente, en las batallas de Starnberg. De ahí va a surgir lo que es el frente occidental, Francia contra Alemania en las guerras de las trincheras, donde van a destacar Verdún y Somme, ¿sí? Para que entendamos a qué le llaman frente oriental y frente occidental, voy a dibujarles aquí un poquito, a grosso modo, lo que es Europa. Aquí la bota itálica, ¿sí? Por acá ya está aquí, etc. Vamos a dibujar que aquí está Francia, ¿sí? Y aquí está Alemania, algo así, ¿no? Esto es Alemania. Aquí está el Imperio Austrohúngaro. Y acá está lo que es Rusia. Bueno, van a estar otra. Y las fronteras van a tener una lucha, tanto aquí contra Francia, como aquí contra los otros imperios, ¿sí? Entonces, frente occidental, este es el occidente. Este es el oriente, perdónenme. Oriente. Para acá es el oriente hacia la derecha y este es el occidente, ¿sí? Entonces, frente oriental es de este lado las guerras contra Rusia y frente occidental contra Francia. Entonces, Alemania va a estar luchando y aquí vamos a tener batallas, guerras, ¿sí? Entonces, borro esto. Frente occidental, Francia contra Alemania en las guerras de las trincheras. Ahí en las guerras de las trincheras escarbaban trincheras, ahí se atrincheraban y estaban masacrándose entre los soldados, uno contra otro, ¿no? Y también vamos a tener el bloqueo de las potencias centrales. Francia e Inglaterra declaran el bloqueo a Alemania. Ya no se surten cosas, le van a encerrar para que no obtenga ni petróleo, no obtenga nada de víveres, ¿no? Todo esto va a surgir. También va a ocurrir la guerra submarina en los mares británicos. Los primeros submarinos van a estar surgiendo y van a estar bombardeando los buques alemanes. Y los alemanes también van a estar con submarinos. Dentro de todo esto va a ocurrir lo que es el bombardeo y el hundimiento de la embarcación norteamericana Lusitania, en la cual había mucho norteamericano, y con eso Estados Unidos entra a la guerra, ¿sí? Cuando le hunden en 1917 el buque Lusitania, Estados Unidos le declara la guerra a Alemania. Estados Unidos no se había metido mucho, estaba muy al pendiente. Estamos hablando que ya han pasado 3 años de combate, y ahora sí Estados Unidos entra a la guerra. Y esto va a dar una inclinación. También otra de las cosas que va a ocurrir es que Rusia se retira de la guerra porque va a ocurrir la Revolución Rusa en 1917, con Lenin a la cabeza. Y con esto van a quitar al zar Nicolás II y van a, ¿cómo se dice?, a retirarse de la guerra. Esos hechos van a provocar que la guerra se incline más hacia el bloque de la triple entente, de los aliados, ¿no? Consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Después de que empieza la Guerra Mundial, esta va a ir terminando, Alemania va a ir perdiendo poco a poco y va a llegar un momento en que dicen los generales alemanes, ¿sabes qué? Ahí muere. Vamos a firmar un tratado de paz y vamos ya, porque estamos perdiendo, nos están matando toda la gente, nos están llegando buques, tanques, etcétera, no podemos. Y se firman los tratados de paz, en el cual van a haber cambios territoriales, sanciones militares y económicas a los vencidos, sobre todo a Alemania, y se va a crear la primera sociedad de las naciones. A Alemania le van a poner muchas sanciones económicas, ¿sí?, por haber iniciado lo que fue la guerra, y muchas condiciones de deuda, sobre todo para Francia. Francia les va a pedir mucha lana, lo cual va a hundir a Alemania, ¿no? Alemania va a tener una crisis por ello. Ese tratado de la paz se firma allá en lo que es Versalles, es un tratado conocido como el Tratado de Versalles. Se va a firmar en 1918 y va a empezar en vigor en 1919. Dentro de las políticas va a estar la desaparición de las grandes dinastías, ya no van a haber tantos reyes,
y van a haber importantes cambios en lo que es el mapa europeo, van a haber nuevos límites para lo que son los países perdedores, ¿no? Se van a establecer nuevas fronteras y demás. En cuestiones económicas, va a haber una reconstrucción de países afectados, va a haber una inflación, endeudamientos generales y Estados Unidos va a empezar a tomar una posición de líder mundial, ¿no? De primera potencia mundial. Esas son consecuencias tanto políticas económicas debido al Tratado de Paz. Surge la Sociedad de Naciones, en las cuales van a estar checando todo. También en cuestiones demográficas, gran número de bajas militares y civiles, estamos hablando que son aproximadamente 19 millones, más otros 8 millones, como unos 30 millones de personas que van a morir, ¿sí? Descenso de la natalidad en los años venideros, va a haber crisis, claro que sí, van a haber tensiones sociales, empobrecimiento, avances de los extremismos, y el rol de la mujer va a empezar a variar, ¿sí? Esto es lo que nos provoca la Primera Guerra Mundial. Aparte de ello, van a existir armas químicas, el famoso gas mostaza, estas son las guerras de trinchera, ¿sí? Van a existir lo que son bombardeos, van a estar bombardeando con cañones, van a usar más rifles, metralletas, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que ocurre en la Primera Guerra Mundial, los submarinos y aviones, ¿no? Después de ahí viene una época en la cual va a haber unas crisis, ¿sí? Hablamos vamos a hablar un poquito de la Revolución Rusa, que ocurre en 1917 en plena Guerra Mundial. Ocurre la Revolución Rusa, en la cual el zar Nicolás II va a agravar una situación en la que Rusia está empobrecida, los campos no se han cultivado, y él está mandando gente a la guerra, ¿sí? Está enviando gente y los campesinos dicen, oye, si nos vamos, ¿quién va a sembrar? ¿Sí? Además, esa guerra no es nuestra, a grosso modo, ¿no? Entonces, él agrava esta situación y va a provocar que se hayan levantamientos. Todo el ejército, el mismo ejército, el pueblo se van a unir para levantarse en contra de el zar. Y estalla la revolución rusa en Petrogrado. Va a ser impulsada por Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin. Él va a retomar las ideas socialistas de Carlos Marx. Carlos Marx escribe un libro que se llama El Capital, en el cual da una crítica a lo que es el capitalismo, la forma en que son las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Y en esas ideas, Vladimir Ivanovich Lenin va a apoyarse, ¿no? Y va a hablar, va a ser un gran orador y va a estar en contra de lo que es el zar. El zar va a renunciar y va a abdicar, pero posteriormente van a entrar los ejércitos, el pueblo, y van a masacrarlos, van a matarlos, ¿no? Al rey, al zar y a su familia. Y posteriormente, los bolcheviques, que es obreros y campesinos, triunfan e integran un gobierno de obreros y campesinos. Estos son los bolcheviques. Al inicio de la Revolución Rusa se empieza a implementar lo que es el socialismo, en el cual en un inicio empieza a funcionar, ¿sí? Todo el pueblo está participando, todos están opinando, se van eligiendo comités, etcétera, en forma ya democrática, no antes como se hacía con los reyes, ¿sí? Con los zares, ¿ok? Entonces eso es la Revolución Rusa. Posteriormente, cuando Lenin muere en 1924, va a haber una lucha de poder entre José Stalin y Trotsky. Al final gana José Stalin, que va a integrar el socialismo, pero un socialismo muy dictatorial. ¿Okay? Eso es la Revolución Rusa. Otra de las cosas que ocurren en lo que es la época contemporánea es la Guerra Civil Española, que ocurre en 1936. Da inicio la Guerra Civil Española. Ya para esos ayeres, para eso entonces ya va a estar un señor llamado Hitler apoyando a lo que es un señor llamado Franco, ¿sí? Francisco Franco va a ser apoyado por Hitler. Los militares bajo la dirección de Francisco Franco, los falangistas, son del Partido Fascista Nacionalista, en el cual van a estar en contra de los republicanos, lo que quieren una república, un gobierno que sea con un poder ejecutivo, un poder judicial y un poder legislativo, un poder
judicial, legislativo y ejecutivo, ¿no? Y van a tener una parte en la cual los republicanos van a ser los rositas y todo esto va a ser lo de Franco, lo que va a estar dominando. Todos van a ver batallas, van a haber guerras y van a estarse peleando. Al final va a ganar Franco con ayuda de Hitler, van a triunfar y va a establecer un gobierno totalmente dictatorial, ¿sí? Esa es la Guerra Civil Española de 1936. Siguiente. También ahí va a ocurrir los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Se irán posicionando en puestos de poder Benito Mussolini en Italia con el fascismo. Benito Mussolini, un gran orador militar, y va a organizar sus grupos de las camisas negras. Y el fascismo es fascio di combattimento, os de combate, ¿sí? También va a estar en Alemania, va a estar Adolfo Hitler con el nazismo, ¿sí? En el cual el nacionalismo alemán va a surgir con Hitler, otro gran orador que va a ir luchando por sus cosas que cree, sobre todo una cuestión racista, ¿no? Él va a decir que la raza aria es la superior y va a convencer a todos los alemanes de ello. Y va a estar en Rusia José Stalin, que le va a ganar a Trotsky. Trotsky se va a exiliar aquí a México y aquí lo van a asesinar, ¿sí? Trotsky, el que se juntó con esta Frida Kahlo y Diego Rivera, sí, ese mismo, ¿sí? Entonces, quien lo manda a asesinar es este señor José Stalin, ¿no? Todos ellos, si se fijan, militares, tenían fuerte poder militar y mucho carisma con la gente, ¿sí? Esos son rasgos del totalitarismo. Lo que diga el líder, eso es lo que se hace, ¿no? De ahí, los inicios vamos a tener que una de las cosas que va a provocar la Segunda Guerra Mundial es el Tratado de Versalles en 1918. Cuando se firma, Alemania acepta la rendición y acepta cargas impositivas, deudas y demás por ser el perdedor. También va a ocurrir lo que es una crisis, la crisis de 1928, ¿sí? En el cual ya para 1929 ya está totalmente una cantidad enorme de desempleados, ¿sí? No hay dinero, no hay nada, esa es la crisis de 1928. Y también va a ocurrir, como antecedentes de la Segunda Guerra Mundial, el ascenso del fascismo. El fascismo es, ¿estás a mi favor o estás en mi contra? ¿Sí? Lo va a aplicar Hitler, lo va a aplicar Benito Mussolini dentro de sus gobiernos. Ellos van a ser elegidos como primeros ministros, como primer ministro, y ellos van a poner ese tipo de reglas. Se van a formar dos bloques en la Segunda Guerra Mundial. El grupo del eje, que es Alemania con Adolfo Hitler, Japón con Hirohito e Italia con Mussolini. Y el grupo de los aliados, que va a estar Rusia con José Stalin, Inglaterra con Chamberlain, Francia con de Gaulle y Estados Unidos con Roosevelt. Al final, por cuestiones de elecciones y demás, Chamberlain va a quedar, termina su ciclo y queda Winston Churchill. Y en Estados Unidos, Roosevelt termina su ciclo y queda este señor, Trump. No, Trump no. Este señor que se llama Truman, Harry S. Truman. ¿Ok? Entonces se forman dos bloques, Alemania, Adolfo Hitler, Japón, Hirohito e Italia. Ese es el grupo del eje. El eje Berlín, Roma, Tokio. Berlín, Roma de Italia y Tokio, ¿sí? Y el grupo de los aliados. Estos son los bloques que se están formando, que se van a ayudar. Mientras tanto, Alemania va a estar invadiendo, va a estar apropiándose de territorios porque Estados Unidos, porque Alemania con Hitler piensa en la supremacía mundial. Y el 1 de septiembre de 1939 se da el inicio de la Primera Guerra Mundial con la invasión Alemania sobre Polonia. Hitler invade Polonia y con eso todos dicen, oye, ¿qué pasó con los acuerdos de paz? Oye, ¿qué pasó con los tratados? Los tratados de Versalles ya Hitler ya no los tomaba en cuenta, él se había anexado regiones y territorios. También va a ocurrir que el 22 de junio
va a avanzar hacia Francia y la va a derrotar. Va a meter a todo su ejército y lo mete dentro de Francia y empieza a gobernar Francia. Alemania ya tiene un gobernante francés, ¿sí? Que está a favor de ellos, ¿no? Claro, todo ¿cómo se dice? A su favor, ¿no? Y también va a ocurrir que en otoño de 1940 va a ocurrir la batalla de Inglaterra. Ahora Alemania ve como un rival a Inglaterra y quiere ganarle. Pero Inglaterra, gracias a que es una isla, una gran isla, logra defenderse. Van a estar mucho ataque aéreo contra Inglaterra, ¿no? Y también va a ocurrir que el 22 de junio de 1941 Alemania decide invadir Rusia. Como Rusia está a favor de Inglaterra, a favor de Francia, están declarada la guerra y Alemania decide invadirla también. Va a enviar su ejército y quiere agarrar una ciudad, Stalingrado, de José Stalin. Tiene el nombre de Stalin, ¿no? Stalingrado, la quiere. Pero va a fracasar ahí, no va a alcanzar a llegar. Va a invadir ciertas regiones de Rusia, pero nunca llega a Stalingrado. Ahí hay petróleo en Stalingrado. Y también otro de los desarrollos de la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 40-41, va a ocurrir en el año de 1941. Japón se mete también a la guerra para tener territorio, sobre todo en Asia, apoyado por lo que es Alemania, apoyado por lo que es Italia, con la búsqueda de apropiarse de las colonias. Y ocurre el 7 de diciembre de 1941 el ataque de Pearl Harbor, en el cual los aviones kamikazes van a caer sobre la base naval de Pearl Harbor, una isla en el Pacífico, y van a destruir muchos aviones, ¿no? También, dentro del desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, ocurre el 2 de febrero, Rusia derrota a Alemania, ahí, antes de llegar a Stalingrado, los va a derrotar. Rusia no puede, va a ser una masacre en esa región y Alemania se vence, una de las batallas más cruentas, ¿no? También el 6 de junio de 1944 va a ocurrir el desembarco de Normandía. Normandía, lo que es por donde está Holanda, van a desembarcar las tropas aliadas, van a desembarcar estadounidenses y demás. Mientras tanto, Rusia va a ir atacando por tierra para llegar a Alemania. Ya para esas fechas, en 1944, Alemania ya ha perdido mucha fuerza. También Italia va a deponer a Benito Mussolini, lo quita del poder, posteriormente lo van a fusilar y va a perder un aliado, Alemania. Y el 7 de mayo de 1945 ocurre la capitulación de Alemania, en el cual Alemania va a aguantar metralla, va a aguantar cañonazos, va a aguantar bombardeos y demás por parte de Rusia. Rusia entra y Hitler se suicida, ¿sí? Y ahí ocurre, en menos de un mes matan a Mussolini y al siguiente, en ese mes, en menos de 30 días, muere Hitler, suicidado, ¿no? Se suicida. También va a estar luchando Japón. Japón todavía va a estar dando lata por allá y van a tener que ocurrir las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, con las cuales el 6 de agosto cae una bomba en Hiroshima, mata a 80,000 japoneses, y luego 3 días después cae en Nagasaki y mata a otros 60,000, ¿no? Entonces, con eso termina, Japón dice, ahí muere. ¿Por qué? Porque Estados Unidos le dice, yo tengo más de estas bombas, así que tú sabes si les sigues o no. Y entonces ocurre la capitulación de Japón. Y Japón se rinde el 14 de agosto de 1945, firma su derrota, ¿no? Y eso es lo que ocurre con la Segunda Guerra Mundial. Una guerra en la cual mueren 60 millones de personas, una guerra muy cruenta, todo por las ambiciones de poder, ¿no? ¿Okay? Vamos a ver las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a tener como consecuencias el fin de la época europea, la descolonización,
¿sí? Ya no va a haber colonias europeas. A partir de 1945, todos los países africanos van a empezar su época de independencia. Surge Estados Unidos como una superpotencia y va a ocurrir Rusia como superpotencia, va a haber una expansión de la URSS, sus ideas socialistas con José Stalin, y va a haber lo que se conoce como la Guerra Fría, además del inicio de la era atómica, la era espacial, y va a surgir también lo que son los organismos internacionales, la ONU, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Todo eso son consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Bien. ¿Qué aprendimos? Vamos a ver las preguntas. 1. ¿Con cuál de los siguientes acontecimientos se inicia la Revolución Francesa el 14 de julio de 1789? También la vimos la clase pasada y la mencionamos un poquito al inicio. La batalla de Waterloo. ¿Cuál? No, la de Waterloo no. No, esta fue donde pierde Napoleón Bonaparte pierde, y ahí es donde Francia es derrotada, ¿no? El imperio napoleónico es derrotado, la batalla de Waterloo. ¿Alguien? Es con la toma de la Bastilla. La prisión de la Bastilla es tomada por los franceses y con eso inicia el 14 de julio de 1789 la Revolución Francesa, que van a quitar al rey Luis XVI del poder y van a establecer una república. ¿Sí? Cerramos vamos con la que sigue. En 1850 sometió a la India, más tarde se apoderó de Afganistán, Birmania y Malaca, donde Singapur era punto estratégico. No se los mencioné, pero Francia, ¿sí?, es quien va a apoderarse de Afganistán, Birmania, Malaca y Singapur. ¿Okay? Francia. Siguiente, otra pregunta. El asesinato del archiduque austríaco Francisco Fernando y su esposa en la ciudad de Sarajevo, el 28 de junio de 1914, fue el incidente desencadenante de la Primera Guerra Mundial. De la Primera Guerra Mundial. Es lo que ocasiona la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Siguiente. La Primera Guerra Mundial empezó en y terminó en 1914. Sí, todas tienen 1914. Perfecto, no hay fallas. 19. ¿Cuándo termina? El 19, ¿Cuál ¿no? me dijeron? 19. No. En el 18. 18. Propiamente en el 18 termina y en el 19 es el Tratado de Versalles. Haz de cuenta, en enero entra en vigor el Tratado de Versalles. Ya en el 18 termina, ¿sí? Y en enero del 19, ¿sí?, ocurre ya lo que es el Tratado de Versalles, entra en vigor, pero cuando termina es en el 18. Aquí hay que preguntar siempre, bueno, cuando termina, cuando ya no hay hostilidades y demás, ya hay rendiciones, es en el 18. Cuando entra en vigor el Tratado de Versalles, que es el Tratado de Paz, se firma en enero del 19. ¿Okay? Entonces, todos coinciden en que es de 1914 a 1918, 4 añitos de guerra. ¿Okay? Siguiente. Con la Revolución Rusa de 1917 surgió un nuevo sistema económico, político y social llamado ¿Sería la opción D? B de bueno. D. De nacionalismo, no. Los rusos son socialistas, Socialismo. ¿sí? Acuérdense que las ideas socialistas de Lenin, Carlos Marx, etc. ¿Okay? Siguiente. Sistema alemán impuesto por Hitler después de la Primera Guerra Mundial. El nazismo. El nazismo, inciso C.
la Alemania nazi, ¿no? Nacional socialista. ¿Sí? Siguiente. Alianza entre Hitler, Mussolini y el Japón para aumentar sus dominios. Ok, es el total. ¿Cuál fue? Sería eje Berlín-Roma-Tokio. El eje Berlín, Roma, Tokio. Exactamente. Hitler, Berlín, Mussolini, Roma, Japón, Tokio. ¿Ok? Bien. La Segunda Guerra Mundial empezó en y terminó en. No hay pierde, todas tienen 1939. Terminó en el 45. En el 45, exactamente, con la capitulación de Japón. ¿Sí? En agosto del 45. ¿Okay? 14 de agosto. Ya Japón firma y ya con esto ya todo están en paz, ¿no? Siguiente. La paz armada 1870-1914 significó una carrera armamentista y una sucesión de alianzas estratégicas. Entre estas alianzas se formó la Triple Alianza formada por Alemania, Australia y Rusia. ¿Mm? Alemania, Australia y Rusia. Alemania, Australia Australia y Rusia. y Rusia. A ver, No, tenemos yo vi que es Ya lo- Austria y Ah, Italia, Rusia. Bulgaria y Austria. ¿Cómo? Alemania, Austria y Bulgaria, ¿no? Y Bulgaria. Porque Rusia estaba La otra en la alianza. otra. Entonces, Alemania, Austria y Bulgaria. ¿Cuál sería? 1, 2 y 4. la B. ¿Ve? La B, ¿verdad? 1, 2 y 4. Ok. ¿Sí? Rusia estaba del otro, ahora sí que en el otro, ¿no? Del otro bando. ¿Sí? Con Inglaterra, Ajá. con Francia. Ok. Bien. Siguiente. Los Balcanes era el polvorín europeo. Los intereses de Austria en la zona chocaban con los intereses de Serbia. Otto von Bismarck había predicho que cualquier idiotez en los Balcanes haría estallar una guerra. Ello llegó tempranamente. El pretexto que sirvió para encender la chispa fue El inciso C. la creación de la Triple Alianza entre Alemania, Austria No, e Italia. la C. El asesinato del archiduque Francisco Francisco Fernando. Perfecto. ¿Sí? Así como ven esta, así son las preguntas que te van a hacer. Nomás es ubicarnos en las cosas, ¿no? Muy bien, bien muchachos. Y hasta allí. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Muy bien, entonces les voy a No, hacer llegar profe. lo que es el, ¿cómo se llama? El cuestionario al rato de Historia Universal 3. Y mañana creo que nos toca, es viernes, ¿verdad? Nos debe de tocar algo de matemáticas, ¿sí? Quizás álgebra Ujú. 4, ¿no? No me acuerdo bien, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, preguntas, ahora sí terminamos con tiempecito. ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna situación? No. ¿No? Bueno, muchachos, entonces nos vemos para mañanita. Cuídense y estudienle. Descansen. Igual que Hasta descanse. mañana. Hasta luego. Bye. Descanse. Bye, bye. Bye.